Nuevamente buen día. Empezamos nuestro curso. El tema de hoy, tema 1 además del sílabo y valga la redundancia del temario de nuestro curso, es la hipoteca. Ustedes ya deben haber leído el material de enseñanza. Yo me voy a referir a aspectos generales de la hipoteca, pero empezando por uno que me parece fundamental. Siempre creemos que la hipoteca es tener un buen inmueble hipotecado, es tener una buena escritura pública, la misma que refleje un buen pacto de hipoteca, es tener una inscripción pronta en el registro, y si nos adelantamos incluso es haber bloqueado la partida registral. Y me van a permitir discrepar de esta idea típica de lo que significa una hipoteca, porque creo que para tener una buena hipoteca es fundamental tener a un buen deudor hipotecario. Y si digo deudor hipotecario, tiene que haber acreedor hipotecario. Y si digo deudor y digo acreedor, tiene que haber obligación. Entonces, he ahí el tema de esta clase. Y que creo que es el tema central de la clase de hoy. Si quiero hablar de una buena hipoteca, tiene que haber una excelente relación entre el acreedor y el deudor. Es decir, el acreedor debe, y nosotros los abogados por sobre todo, tenemos hoy la inminente obligación de analizar al deudor hipotecario. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener una linda garantía hipotecaria si tengo un muy mal deudor hipotecario. Fijémonos entonces que nuestra misión como abogados hoy tiene un espacio innegable de análisis económico de la obligación y posibilidad de cumplimiento de la misma que nuestro deudor hipotecario tendrá y tiene que exhibir y probar. Imaginémonos. Una persona de 25 años que recién empezó a trabajar, que le pagan muy bien, que tiene un trabajo que le va a generar estabilidad en el tiempo, aunque hoy valgan verdades, y perdónenme, pero quienes ya han llevado algún curso conmigo saben que me salgo del curso y vuelvo después a él, ¿ah? Pero imagínense hoy un buen trabajo en este momento que está viviendo el mundo. Perdónenme, pero creo que un buen trabajo en el momento que vive el mundo es bien relativo. Y yo me atrevería a decir que incluso será de aquí en adelante una variable a ser tenida en cuenta. ¿Y a qué me refiero? A las epidemias. Claro, de la noche a la mañana yo tenía el trabajo perfecto y aparecen estas epidemias que después se convierten en pandemias, y mi trabajo, y el crédito hipotecario, y la obligación que asumí. Y si tengo 25 años y tengo que salir a buscar trabajo después de esta epidemia, ¿quién me va a contratar? Cambio de ejemplo. 35 años de edad. Trabajo perfecto. Posibilidad de trabajar muy buena. Hijos en el colegio. Colegios que seguro no van a esperar. Crédito hipotecario.
cuotas que podrán ser renegociadas, pero nadie me va a decir que nuestros amigos acreedores bancarios nos van a eximir del pago de las cuotas, ¿no? Nos darán más tiempo, será más flexible el tema, pero que no vamos a pagar, eso es un sueño. Y es un mal sueño, además. Sigo avanzando en la vida, 45 años de edad. Buen trabajo, hijos en la universidad. ¿Qué hacemos? Sigo avanzando en la vida, 55 años de edad, yo tengo uno menos. No tengo crédito hipotecario. No tengo hijos en la universidad. Obviamente no tengo hijos en el colegio. Ya no estoy en el estudio donde trabajé hasta diciembre del año pasado. Por decisión propia, ¿eh? Para que el ejemplo sea claro y además para que ustedes se enteren. ¿Cuáles son mis ingresos? Enseñar. La consultoría que vengo ejerciendo, gracias a Dios, muy bien en los últimos casi 3 meses. Hoy parada. Entonces, en los 4 ejemplos, la persona de 25, la persona de 35, la persona de 45 y la persona de 55. Todas necesitan ingresos. Y ahí va el gran tema de la hipoteca. Analizar al sujeto de crédito es fundamental. Entonces, ¿qué es lo más importante antes de hablar de la hipoteca? La relación obligacional. Ese acreedor que va a prestar, ese acreedor que cuenta con el dinero y ese deudor que se va a comprometer a pagar. Primer gran punto, por favor, tenerlo en cuenta. Necesitamos que a la hipoteca preexista una muy buena relación obligacional, producto de un análisis serio del deudor hipotecario. Primer gran tema de la hipoteca. Segundo tema. Ahora sí, empecemos a estructurar la hipoteca. La hipoteca es accesoria. Y miren cómo empieza. Justamente empieza dándonos la razón. Porque el tema principal de la hipoteca está en la obligación. Está en esa relación acreedor-deudor que merece un buen deudor. Que merece un deudor comprometido y que potencialmente sea un sujeto de crédito y de pago del crédito. Porque si no se paga el crédito, ¿de qué me sirve la hipoteca? Y ustedes podrían decirme, bueno, profesor, pero mire, yo tengo la hipoteca inscrita y se activará pues mi derecho a la ejecución. Y yo la verdad se los digo con mucho escepticismo, y es que en el Perú ejecutar es tortuoso y es más complicado que un parto de hombre, porque hay que ir al Poder Judicial y el Poder Judicial no es el mejor espacio para cobrar. Al contrario, es maligno tener que ir por la ejecución de una hipoteca. ¿Quién quiere ejecutar una hipoteca en el Perú? Nadie. Y me vuelvo a plantear la pregunta. ¿Quién quiere ejecutar una hipoteca en Perú? 2 puntos. Nadie, con mayúsculas. El costo es altísimo. Y el costo no solo económico, sino además el costo tiempo, el costo tranquilidad. Bien decía Couture, el libro que anda por acá, en su introducción al proceso civil, que cuando uno es demandado y por tanto alguien acciona el derecho a demandar, lo que sucede inmediatamente en la persona que recibe la demanda es que se pierde la tranquilidad. Entonces, creer que voy a hipotecar para
terminar cobrando judicialmente realmente no es negocio para nadie. Entonces, estructuremos la hipoteca otra vez. La hipoteca es accesoria, sí, de la obligación principal, quedó clarísimo. Depende de la obligación principal. Sin obligación principal no hay accesoriedad. Sin accesoriedad se nos cae el primer requisito de la hipoteca. En esta primera clase vamos a ver más adelante que hay dos grandes temas. Uno, el de la hipoteca unilateral, guárdenlo por ahora. Y dos, el de la hipoteca sobre obligaciones futuras. Guárdenlo por ahora, por favor, que ambos tienen su espacio en nuestro curso. Entonces, repito, accesoriedad. Muy bien. Especialidad. Y es la doble especialidad. Es la especialidad del crédito. El crédito tiene que estar definido. Y el mismo recae sobre obligaciones presentes y futuras, o eventuales, o determinadas, o indeterminadas, o por determinar. 3. La hipoteca también es especial porque necesitamos de un bien tangible, definido, concreto, individualizado y por sobre todo un bien que en el mercado tenga valor de intercambio y un titular. Aquí me detengo. Si mañana más tarde en este camino de las características de la hipoteca voy a tener que constituir la hipoteca a través de una inscripción en el registro, ¿de qué me sirve hoy, en este segundo requisito de la especialidad, creer que puedo tratar con el propietario de un inmueble cuyo dominio en el registro no se encuentra inscrito? Perdónenme, pero hipotecariamente, desde el punto de vista de la hipoteca, no del derecho hipotecario español, sino desde el punto de vista concreto de la hipoteca, de nada me sirve creer que la especialidad de una hipoteca pasa por individualizar el bien, porque el bien sea cierto, porque el bien tenga un titular, pero que lamentablemente no esté inscrito en el registro. Creo firmemente que si nosotros hemos decidido constituir una hipoteca, necesitamos concretamente de un propietario registral. Es decir, aquella persona que aparezca con dominio inscrito sobre un inmueble identificable, sobre un inmueble cuantificable y con valor de intercambio en el mercado. Cuarto requisito: indivisibilidad. La hipoteca y el crédito son un todo. Yo no puedo partir el crédito, no lo puedo fragmentar, no lo puedo partir o convertir al mismo en muchas partículas o en muchos microcréditos, menos aún el bien. Y aquí ustedes tranquilamente otra vez podrían, bueno, no van a poder levantar la mano esta vez, pero podrán sí en la clase en la que discutamos, todos estos temas planteados hoy, podrán replantearme las preguntas que quieran y decirme sin ningún problema: profesor, disculpe, pero yo he visto que un inmueble se independizó y como tal se plantearon muchas hipotecas. No. Cada hipoteca tiene su valor. Cada hipoteca tiene su monto. Y si están creyendo que porque había una hipoteca inscrita en el registro sobre el terreno, en el cual después se edificó un edificio, y esta
persiguió a todos los departamentos, a todos los depósitos, a todos los estacionamientos, y como tal creen que ello significa haber partido la hipoteca en muchas hipotecas, perdónenme, pero con el cariño que siempre dicto una clase y con el respeto que ustedes me merecen como alumnos, eso no es cierto. Fíjense, revisen la partida registral de un terreno hipotecado a un acreedor hipotecario X, y que después, cuando se inscribe en la partida registral de ese bien, la declaratoria de fábrica, que no es más que la declaratoria de edificación, y la independización y el régimen de propiedad que se llevará a cabo por los propietarios dentro de ese edificio, van a ver que esa hipoteca, si no ha sido levantada antes de la independización de cada una de estas unidades inmobiliarias, llámense departamentos, oficinas, estacionamientos, depósitos, esa hipoteca va a perseguir a todas las partidas registrales del bien y como tal se inscribirá en cada una de las partidas independizadas. La hipoteca no se puede dividir. El crédito no se puede dividir. Cosa distinta es que pactemos créditos y como tal hipotecas que respalden a los mismos por cada uno de los departamentos, por cada uno de los estacionamientos, por cada uno de los depósitos, por cada una de las oficinas. Eso es totalmente distinto. Son pactos con los que nace el crédito, que después se verán reflejados en la garantía hipotecaria de cada una de las personas que pacte su crédito y que pacte su hipoteca. Seguimos con las características de la hipoteca y nos encontramos con aquella que dice que la hipoteca es inmobiliaria y que creo que a esta altura de nuestra conversación no debería caber la menor duda. La hipoteca es inmobiliaria, la hipoteca recae sobre inmuebles, la hipoteca afecta inmuebles y la hipoteca se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, hoy registro de predios. Siguiente característica, la hipoteca es pública. Sí, la hipoteca es pública no por la publicidad registral que el registro le otorga. La hipoteca es pública porque la forma documental que necesita y que el 1098 de nuestro Código Civil correctamente la ha descrito es la de una escritura pública. Es decir, yo quiero llevar al registro para inscribir una hipoteca, necesito previamente haber pasado por una notaría y solicitado que se otorgue una escritura pública previa minuta de la misma, porque la hipoteca no está dentro de las excepciones que la ley del notariado establece para otorgar actos ante el notario sin minuta. Repito, el 1098 es muy claro y se necesita de un instrumento público que además va de la mano, perdón el error, va de la mano con el 2010 del Código Civil. El 2010 del Código Civil es un artículo del libro de registros públicos. ¿Y por qué traigo a colación el tema del registro? Porque nos vamos acercando a otra característica que nos va a hacer mirar este tema a profundidad. A ver, el 1098 dice que la forma documental y por tanto característica pública de la hipoteca es que la misma debe constar en escritura pública. Pero tiene una excepción. Y una excepción que no debemos dejar de mirar. Salvo, me refiero al 1098, que una ley diga lo contrario. Y existen casos. En Perú, la hipoteca o la que se constituye en los programas de vivienda del Estado se refiere concretamente a la excepción de no tener que hacer o pasar por una notaría y tener que hacer una escritura pública. Esta hipoteca en programas de vivienda del Estado, que tiene ley propia y que la veremos también en la parte correspondiente a hipotecas especiales,
momento en el cual, y me vuelvo a salir del curso, espero verlos y tener contacto con ustedes en un aula universitaria. Me vuelvo a salir del curso, no se imaginan el sacrificio que es para uno, y no les he contado. Por tercera vez me salgo, pues. Esto he cumplido en febrero 32 años enseñando. Entonces, como ustedes comprenderán, entiendo perfectamente que la tecnología es una maravilla. No la amo, porque no soy de la generación tecnológica, pero me parece una maravilla y reconozco esa bondad que hoy tenemos en nuestras manos. Esto no se podría dar si no fuera por la tecnología. Pero la verdad, cómo extraño estar en clase. Cómo extraño caminar por la universidad. Cómo extraño poder abrir mi material de enseñanza. Cómo extraño poder mirar a los ojos a ustedes. Cómo extraño poder recibir preguntas de ustedes. Pero vuelvo al tema, porque la realidad me dice que esto es lo que tenemos y estamos viviendo hoy. A ver, yo necesito una ley para no hacer la escritura pública, así es. Y esto hay que leerlo en concordancia con el 2010, que repito, el 2010 del Código Civil es un artículo del libro de registros públicos, que se refiere concretamente a que el registro le interesan que los actos que lleguen a él para ser calificados, no inscritos, en el Perú se califica. En el Perú se califica antes de inscribir. Y entonces, para ser calificados, tienen que contar con la forma pública. Y por eso el 2010 dice que al registro llegan documentos contenidos en un instrumento público. Pero también tiene la excepción del 1098. Es decir, que si una ley dice que al registro pueden llegar documentos que no requieran de el instrumento público, deberá haber una ley. Y aquí hago la concordancia. El 1098 dice forma documental de escritura pública. El 2010 dice el registro quiere instrumentos públicos. Muy bien. La ley de hipoteca en programas de vivienda del Estado es un ejemplo vivo de que pueden llegar al registro y se pueden otorgar hipotecas sin necesidad de la escritura pública. ¿Qué dice esta ley? Que podemos usar concretamente formularios registrales. Bien, entonces ahí tenemos la excepción. Luego esta concordancia entre el 1098 y el 2010 que les pido por favor revisen y luego podamos discutir en la clase que tendremos virtualmente. Último requisito, fundamental. La hipoteca se tiene que inscribir. Y esto a mí me genera mucha satisfacción porque soy una persona que cree en el registro público. Soy una persona que en su vida profesional y concretamente desde el primer día de prácticas preprofesionales, allá en febrero de 1984, cuando entré a la hoy ya inexistente notaría Ricardo Ortiz de Ceballos de Arán, de quien siempre me acuerdo y a quien siempre le agradezco en la vida, tanto a él como a su hermana Amalia, que me formaron en el derecho registral para siempre. Y eso es lo bueno de una escuela, porque la escuela dura para siempre. Bien, cuando entré, me acuerdo mucho que me enseñaron lo que era una escritura pública y me dijeron concretamente que en el Perú habían actos que podían ser inscritos o no, y que mayoritariamente los actos no se inscribían en el registro, o en todo caso no tenían que ser inscritos en el registro, pero que la hipoteca sí. Y si abrimos nuestro Código Civil, nos vamos a encontrar, y perdonen, pero eso es lo que voy a hacer, nos vamos a encontrar con el 1099, que se refiere concretamente a los requisitos de validez de la hipoteca. Y tiene 3 numerales. Y el numeral 3 es una actitud que siempre digo tímida de nuestro código, porque nuestro código ha sido y sigue siendo muy tímido con respecto al registro, habiendo tenido la oportunidad, y yo me atrevería a decir incluso brillante oportunidad, de haber podido solucionar el problema del registro desde la clasificación de los bienes. Jorge Avendaño, a quien también le rindo
Mi respeto, y a quien también desde aquí le digo que no se equivocó cuando planteó que los bienes debían ser divididos no en inmuebles y muebles, sino en registrables y no registrables, y que obviamente a quien tiene la razón y a quien se adelanta el tiempo y a quien nos dice cosas que no le gustan a muchos, la gente no quiere. Conclusión, nadie le hizo caso y hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Un desorden absoluto, pero que felizmente rescato en la hipoteca, así tímidamente este 1099 no haya querido decirlo, lo termina diciendo. Numeral 3 del 1099 del Código Civil. Características de la hipoteca, no. Son requisitos de validez de la hipoteca, numeral 3. Que el gravamen sea de cantidad determinada y determinable. Y, tímidamente, ahí escondido en el numeral 3, se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Yo creo que este era el numeral 4. Pero la timidez no lo permitió. Siempre lo digo en clase, hoy lo tengo que decir virtualmente. Queridos alumnos, pónganle a su Código Civil un numeral 4. Separen el tema del gravamen. Y digamos, numeral 4. Leo el subtítulo que nos acompaña en el 1099. Son requisitos para la validez de la hipoteca. Numeral 4. Que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Así de fácil. Lo dice el numeral 3, pero escondido ahí en una segunda parte. Porque la timidez del codificador no le permitió decir que se tenía que inscribir en el registro. Y este es un tema fundamental, porque aquí se arma una tamaña discusión, ¿no? Tengo hipoteca cuando estoy frente a una escritura pública. Yo les diría que tienen un acto jurídico de hipoteca que está contenido dentro de la forma documental pública que el 1098 exige. También podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Tengo hipoteca cuando solo firmé una minuta? Yo me atrevería, sin entrar en la discusión, por favor, y con todo el respeto que me merecen los profesores que no piensan así, yo me atrevería a decirles que tienen un contrato de hipoteca. Y entonces la pregunta es, si cuando firmé una minuta tengo un contrato de hipoteca, si cuando firmé la escritura y el notario la firmó, no se olviden de ello por favor, hago un paréntesis, si el notario no firma la escritura, no hay escritura. No se vayan contentos de la notaría porque han firmado la escritura. Váyanse contentos de la notaría o reciban la información contentos de la notaría cuando les digan que el notario firmó la escritura. Por favor. Entonces, segunda pregunta en este análisis. ¿Tengo hipoteca cuando firmé la escritura y cuando la firmó el notario? No. ¿Tengo un contrato de hipoteca que ha sido elevado a escritura pública, que tiene la forma documental que el 1098 exige, pero todavía no tengo hipoteca? Tercera pregunta, ¿y cuándo tendré hipoteca? Cuando se inscribe en el registro. Cuando el notario presente los partes notariales de la escritura pública. Ojo con el tema, por favor. Al registro no llega la escritura pública. El notario no envía la escritura pública. Si el notario envía la escritura pública, el registro va preso. Así de sencillo. La escritura pública es del notario. La escritura pública, como bien decía Ricardo Ortiz de Ceballos, al final del día las escrituras pueden haber salido. Pueden haber ido a distintos lugares. Pero al final del día, la escritura tiene que dormir en el archivo de la notaría. Entonces, ¿el notario qué hace? Obtiene una copia, una fotocopia, hoy escanea su escritura pública y presenta al registro personal o virtualmente el parte notarial de esa escritura pública. Y ese parte notarial lleva, notarialmente se llama esto un traslado instrumental, a la hipoteca. Bueno, entonces, como ya lo presentaron el parte notarial al registro, entonces ya puedo hablar de hipoteca. Tampoco. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento, y ahora sí me detengo, en Perú tenemos un artículo en el 2011 del Código Civil que establece claramente y que no merece interpretación de ningún tipo porque ese es el sistema registral que hemos asumido,
que los registradores públicos, funcionarios públicos, ojo, no hay que denigrar a nadie en la vida, pero en nuestro curso concretamente no hay que denigrar a los registradores públicos, son funcionarios públicos, son servidores públicos y que tienen una obligación. Y la obligación está, repito, en el 2011 del Código Civil, cuando el mismo nos dice: los registradores califican la legalidad del documento en cuya virtud se solicita la inscripción. Más claro, por presentar un documento al registro, no tengo inscripción. La presentación del documento al registro, en este caso el parte notarial de la escritura pública que contiene el acto jurídico de hipoteca, está siendo presentado. Estoy solicitando. ¿Y qué hace el registrador? Califica la legalidad. Entonces tampoco crean que porque se presentó el parte notarial al registro, ya tengo hipoteca. No hay nada más falso que ello. Y el registrador calificará. Sí, tiene que calificar. Y cuando califique, decidirá, porque la ley lo ha empoderado para ello, 2011 del Código Civil, si esa hipoteca se inscribe o no. Si la hipoteca no está inscrita, no tenemos hipoteca. Y vuelvo a este tímido 1099, numeral 3 del Código Civil, y que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Sí, pues, se tiene que inscribir. Mientras no esté inscrita, tengo una minuta, tengo una escritura pública, tengo un parte notarial, tengo un documento que ha sido presentado al registro, tengo un documento en calificación por un registrador público, pero no tengo hipoteca. ¿Y cuándo tengo hipoteca? Cuando el registrador pone su dedo en la lectora que reconoce su firma y aparece un asiento registral de hipoteca en la partida registral del inmueble. Y aquí también quiero parar para quienes no lo saben. El inmueble tiene que estar inscrito, porque si no, ¿dónde se va a inscribir la hipoteca? Y por eso lo que dije hace un buen rato: de nada me sirve creer que voy a contratar queriendo cumplir con este requisito de la característica de inmobiliaria de la hipoteca sobre un inmueble que no esté inscrito en el registro. Y peor aún, sobre un inmueble cuyo propietario registral es distinto a aquel que hoy intenta constituir la hipoteca, salvo el caso concreto del tercero, y no me refiero al tercero registral, me refiero a aquel amigo, a aquella persona que va a garantizar mi obligación frente al acreedor hipotecario. Es decir, que la hipoteca también puede recibir como garantía de la obligación al inmueble de un tercero, pero ese tercero tendrá que aparecer como propietario registral. Entonces, si yo, propietario registral, constituyo la hipoteca de esta mi casa con mi cónyuge, con Ada, y los dos vamos y decimos que queremos un préstamo y como tal queremos garantizar la obligación que ese préstamo genera, pues no hay ningún problema, los dos aparecemos inscritos en el registro. Pero si los dos queremos un préstamo y concretamente le pido a mi hermano Martín que me garantice ante el banco, porque yo no tengo patrimonio, porque no soy propietario de un inmueble, porque la sociedad conyugal que constituyo con Ada y que tenemos constituida no tiene inmuebles dentro de su patrimonio, entonces mi hermano Martín tendrá que tener inscrito el inmueble con el cual me garantizará o garantizará a la sociedad conyugal conformada por Ada y por Jorge ante nuestro acreedor hipotecario. Entonces, esto tiene que estar muy claro. ¿Por qué? Porque una vez inscrita la hipoteca en el registro, ella aparece en escena y existe. Antes no existe. ¿Y esto qué genera? Genera que el acreedor va a estar feliz. ¿Y por qué el acreedor va a estar feliz? Porque el acreedor, desde el 1097 del Código Civil, va a recibir, desde que la hipoteca exista, es decir, desde que esté inscrita, 3 derechos. El primer derecho, la persecución. El segundo derecho, la preferencia. Y el tercer derecho, la venta judicial. ¿Pero no lo puedo creer? Sí, así es. Y es que la hipoteca no tiene el carácter rey persecutorio
que tienen los derechos reales en general? Sí, sí, pero en este caso concreto, la hipoteca le genera el derecho al acreedor de la persecutoriedad. Y sí, en este caso concreto, no estoy hablando de los derechos reales en general, no estoy hablando de servidumbre, no estoy hablando de una superficie, no estoy hablando del derecho de propiedad, no estoy hablando de la posesión, no estoy hablando del uso, no estoy hablando de la habitación, no estoy hablando del usufructo, estoy hablando de la hipoteca. Y por eso el 1097 se ha separado un poquitito y ha dicho que el acreedor tiene derecho a perseguir. Porque imagínense ustedes al acreedor sin la hipoteca inscrita en el registro, ¿cómo haría para perseguir al bien? Tendría que irse y parar, o sentarse, o arrodillarse, o acampar, o llevar su sleeping y armar su carpa en la puerta de la casa que cree que está hipotecada a su favor. No, pues. Eso es ilógico, eso es imposible. Bueno, es posible, es posible. Recuerdo hace muchos años había unos hombres que les llamaban los hombrecitos amarillos y que se paraban en la puerta de la casa de las personas que debían. Pero ese no es el sentido de la hipoteca, porque para eso la hipoteca se inscribe. Para que el acreedor pueda perseguir al bien desde el registro. Desde esa inscripción de hipoteca a su favor, el acreedor está tranquilo. ¿Por qué? Porque el propietario del bien lo puede vender. Sí. Ada y yo, propietario de esta casa, hipotecada al acreedor Z, ¿podemos vender el bien? Sí. Nadie lo impide. ¿Y mi acreedor se perjudica? No. Porque él tiene inscrita la hipoteca en el registro y así Ada y yo hagamos lo que querramos con la casa, la hipoteca sigue persiguiendo al bien desde una inscripción registral. Qué interesante. La persecución es desde esa inscripción. Y la preferencia, eso, es llegar primero al registro. Y aquí no podemos olvidarnos de la conjunción que el 1097, segundo párrafo, cuando le asigna este derecho al acreedor de ser preferido, este derecho preferente, este derecho preferencial, hay que leerlo con el 2016 del Código Civil, que se refiere concretamente a la prioridad registral, y me estoy olvidando, con un artículo que, si mal no recuerdo, esto también lo digo constantemente en clases, y quienes han llevado un curso conmigo lo saben, yo no sé los artículos del código, yo abro el código y los busco, porque no hay que memorizar nada en el derecho, hay que saber dónde están, y por sobre todo hay que pensar. 1112 del Código Civil: las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad, conforme a la fecha del registro. Ojo, entonces, ¿cómo descuidar esta lectura entre el 1097, segundo párrafo, que nos dice: la garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia? ¿Cómo es mi derecho de preferencia si soy acreedor? Leído concordantemente con el 1112, cuando inscribo en el registro de la hipoteca. Leído concordantemente con el 1099, numeral 3, segunda parte, y espero que ya hayan cambiado sus códigos y hayan puesto numeral 4, cuando se inscribe en el registro de la hipoteca. Entonces, estos derechos del acreedor de persecución y preferencia ¿tienen raigambre registral? No. Es que porque tengo que inscribir la hipoteca en el registro, puedo perseguir al bien desde esa inscripción. Y si tengo una inscripción que precede a todo lo que pudiera existir también en esa partida registral, mejor. Y aquí, consejo sano: no constituyan la hipoteca para ser segundos, terceros, cuartos y quintos, salvo que estén en un caso extremo, ¿no? Constituyan siempre la hipoteca para ser preferidos. Fíjense que la norma civil les está dando todas las herramientas para ser preferidos. Es decir, la garantía otorga al acreedor los derechos de preferencia. 1097, segundo párrafo. 1099, numeral 3, segunda parte, que repito, espero ya sea un numeral 4 en sus códigos civiles, y que se inscribe en el registro. 1112. Las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad conforme a la fecha del registro. Si sumamos de estos tres artículos, perdonen,
hay que inscribir las hipotecas. ¿Y hay que inscribirlas para qué? Para que existan. ¿Hay que inscribirlas para qué? Para que seamos preferidos. ¿Hay que inscribirlas para qué? Para poder perseguir a la cosa desde una inscripción. Y por último, tercer derecho del acreedor, la venta judicial del bien hipotecado, que hoy sigue siendo lamentablemente un motivo de temor para los acreedores. El sistema judicial no camina de la mejor forma. El sistema judicial, y menos aún en la ejecución de la garantía hipotecaria, camina mal. Este artículo que acabo de leer y comentar del 1097, segundo párrafo, que le genera este tercer derecho al acreedor, y me refiero concretamente a la venta judicial, hoy tiene varias excepciones, y lo vamos a ver en hipotecas especiales, pero las voy planteando. Primera excepción: cuando uno ve la hipoteca en concesiones de infraestructura, encuentra que el acreedor hipotecario y el concesionario pueden pactar desde el contrato de hipoteca de la concesión la posibilidad de la ejecución extrajudicial. Pero hay que pactarlo. Y aunque no lo crean, he revisado más de una hipoteca de concesiones de infraestructura y hay algunos que todavía mantienen esta posibilidad de ir a la vía judicial para la ejecución de la misma. Segundo punto: hoy la hipoteca inversa nos trae la posibilidad de no tener que ir a la ejecución judicial. Y esta hipoteca también será materia de nuestro curso más adelante, pero también quiero plantearla como una excepción. ¿Por qué? Porque puede ser que el acreedor de una hipoteca inversa, ante el fallecimiento de los deudores hipotecarios, o del deudor hipotecario si fuera una sola persona, pues tiene la posibilidad de sentarse con los herederos o heredero del deudor hipotecario y plantearle concretamente el pago de la obligación o la firma de una escritura pública para la transferencia de la propiedad al acreedor hipotecario. Si esto no caminara, también la hipoteca inversa ha regulado concretamente un modelo, un sistema de ejecución extrajudicial de la misma. Pero el universo de las hipotecas se ejecutan desde el Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque el 1097 del Código Civil se refiere concretamente a la ejecución judicial de la misma. Bien, voy a comentarles que estamos cerrando esta primera clase del día de hoy, porque acordémonos, para cerrar, de la estructura de nuestro curso. En la primera hora de clase, los primeros 45 minutos, tenemos un control, para lo cual ustedes ya deben estar leyendo, y si no lo han hecho hasta ahora, por favor, empiecen a hacerlo. La segunda hora es la clase propiamente dicha, y la tercera hora es ese momento en el que podemos y nos vamos a conectar para discutir todos aquellos temas que en las lecturas, desde el punto de vista doctrinario, en las resoluciones del Tribunal Registral, en las resoluciones judiciales, no haya quedado claro, y vamos a tener el espacio suficiente, que son estos siguientes 45 minutos, para discutir, analizar y aclarar todo aquello que no haya sido entendido o no haya sido materia de mi exposición en este momento. Solamente quiero, por favor, hacer una recomendación más. Es importantísimo que ustedes lean 1097, 1098, 1099, 1102 y por ahora, 1111, 1112 de nuestro Código Civil. Es más, la lectura que ustedes hagan de estos artículos va a enriquecer y mucho nuestro curso. Quiero cerrar
nos quedan escasos segundos, quiero cerrar con una parte de la lectura que siempre me acompaña, lo he leído muchísimas veces, de este libro fantástico que se llama Juan Salvador Gaviota. Y Juan Salvador Gaviota, en la página 31 de su libro, nos dice a todos: ¿cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres. Quiero compartir con ustedes este pensamiento, que es expresión textual del libro Juan Salvador Gaviota, porque me cuestiona preguntarme hoy, en pandemia mundial, ¿cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? Y un poco más abajo dice: en lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros. Yo diría, en lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a nuestros trabajos, a nuestras obligaciones, a tener que manejar, a tener que desplazarnos, hoy, ante ese mundo pesado en el que hemos vivido tantos años, o mayoritariamente hemos vivido en ese mundo pesado, hoy, qué lindo saber que reaparece una razón para vivir. Los invito a meditar en este tiempo delicado de la vida. Los invito a reflexionar. Y si creen en Dios, a orar, a ponerse en contacto con Él. Si no creen, a meditar, a mirarse para adentro. Cierra el tercer párrafo diciendo: ya que hoy tenemos una razón para vivir, podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia, podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Ustedes deben haber visto en las redes sociales la invasión que hoy tiene Paracas, que hoy tiene Punta Hermosa, que hoy tiene la Costa Verde. La invasión que tenemos aquí, yo vivo en San Borja, de pajaritos trinando en todo momento del día. El cielo azul de Lima es impresionante, parece Cusco. Entonces eso quiere decir que si tenemos una razón para vivir de una manera distinta, entonces hoy podemos alzarnos sobre nuestra ignorancia y descubrir como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad que necesitamos de un mundo distinto. Cuánto me molesta, cuánto me indigna ver que en los tachos de nuestra universidad, a la que hoy no podemos entrar, donde dice plásticos, hay papel. Y donde dice papel, hay latas. Y donde dice residuos orgánicos, hay plásticos. A ver si pensamos un poquito en este tiempo de reflexión. Porque ¿saben qué? Termina Juan Salvador Gaviota diciéndonos que si podemos alzarnos sobre nuestra ignorancia, que si podemos descubrir y descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad, podremos ser libres. Esto quería compartirlo con ustedes. Les he quitado algunos minutos más. Este va a ser nuestro espacio de clases hasta que esta pandemia pase. Cuiden por favor a sus ancianos, cuiden por favor a los niños, cuídense ustedes y aprendamos a ser libres respetando. Y respetándonos entre nosotros podremos tener un Perú mejor, un Perú distinto, un Perú que realmente sea una sociedad en la cual podamos vivir. Fíjense que ya tenemos naturalmente un espacio interesantísimo para vivir. Bien, no les quito más tiempo. Reflexionen, estudien por favor. Hay un material de enseñanza que los está esperando en la famosa Paideia. Y este video que los ayude a dudar, a contradecir, porque la universidad está hecha para ello. Para meditar, para reflexionar, para discutir, para intercambiar ideas, para respetarnos y para darnos cuenta que en ese espacio de análisis y de discusión
podemos ser mejores personas para un Perú que lo necesita a gritos. Muchas gracias, no les quito 3 segundos más y nos vemos en nuestra primera clase. Ha sido un gusto y gracias por dedicarme tiempo y gracias por permitirme llegar a ustedes. Un gusto.